Bien, mis amados hermanos, seguimos el estudio acerca de la doctrina de la Trinidad. Esta es la segunda y la última clase, el fundamento bíblico de la doctrina de la Trinidad. Seguimos hablando del mismo tema y quiero hacer un pequeño recuento de lo que vimos en la clase anterior. Decíamos que la doctrina de la Trinidad afirma que Dios es uno. Nosotros creemos en un solo Dios y ahí hablamos que la doctrina de la Trinidad rechaza toda forma de politeísmo. Hablamos ampliamente de eso. También hablamos que la doctrina de la Trinidad es la afirmación de creer en un solo y único Dios. Es decir, nosotros creemos en un solo Dios, un solo ser divino. Y usamos pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento para hablar acerca de esa verdad de las Escrituras. Y el segundo punto de nuestra clase anterior fue la doctrina de la Trinidad afirma que en Dios hay tres subsistencias o personas. Y hablamos acerca del Padre, que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y explicamos también cada una de estas cosas, lo que realmente implicaba y los pasajes de la Biblia que habla acerca de esto. Vamos a seguir hoy hablando de este punto y quiero introducir propiamente la clase con un pensamiento como lo hice en la clase anterior, pero esta vez voy a usar un pensamiento de Anselmo de Canterbury que dice lo siguiente: no pretendo, Señor, penetrar tu profundidad, porque mi intelecto no se puede comparar con ella. Lo que deseo es entender, siquiera imperfectamente, tu verdad. Esa es la verdad que mi corazón cree y ama. No trato de comprender para creer, sino que creo y por ello puedo llegar a comprender. Este es un gran pensamiento. Yo quiero que en el transcurso de la clase lo podamos tener en nuestra mente y podamos pensar en lo que él está diciendo. Si podemos afirmar la doctrina de la Trinidad es solo y únicamente porque Dios, por medio de su Espíritu, corre el velo para que nosotros podamos creer esa verdad. Es una verdad que la creemos por fe y la creemos porque el Espíritu de Dios nos guía a ver esa realidad. Si lo hacemos desde un punto de vista racionalista, como hablamos en la clase anterior, nosotros vamos a cuestionar y vamos a negar la doctrina de la Trinidad. Así que tenemos que acercarnos a Dios en humildad y en dependencia del Espíritu para realmente poder afirmar esta verdad. Que esta verdad lo que nos habla es de la majestad de nuestro Dios, de la grandeza de nuestro Dios. Pero nosotros los seres humanos muchas veces queremos limitar a Dios y queremos crear un Dios a nuestra forma, un Dios según nuestra imaginación. Pero el Dios que nosotros tenemos en las Escrituras, el que se nos revela en la Biblia, es un Dios diferente a cualquier idea que nosotros los hombres podamos tener. Por eso es que debemos dejar que la Biblia sea la que nos hable. Así que vamos al primer punto de nuestra clase, que es la continuación de la clase anterior. Y ahí decíamos, la doctrina de la Trinidad afirma que en Dios hay tres subsistencias o personas. Y aquí vamos a estar viendo acerca de la pluralidad de personas en la divinidad. Ahí hay un subpunto que dice el uso del término hebreo Ejad para hablar de Dios en vez del término Yahad enseña una pluralidad en el ser divino. Ahí nosotros nos quedamos en la clase anterior. Estuvimos viendo algunos ejemplos acerca de esos términos. Vimos un ejemplo o dos del término Ejad y vimos también un ejemplo del uso del término Yahad. En el idioma hebreo tenemos estos dos términos para expresar unidad, para hablar acerca de uno o de único, alguien que es único. Son esos dos términos. El primero de esos términos es Yahad. Ahí lo tenemos. Es Yahad. Está en singular y significa uno, único. Siempre expresa una unidad absoluta. Nunca se utiliza en la Biblia para hablar de Dios.
Así que vamos a considerar la palabra Yahat en algunos pasajes de la Biblia, teniendo presente que Yahat establece absoluta singularidad, uno y solo uno. Eso es lo que queremos decir, y cuando usted vea el término único, única, o incluso a veces unigénito en algunos textos del Antiguo Testamento, ese es el término que se está usando, Yahat. Ahí tenemos varios textos. Tenemos el texto de Proverbios 4:3. Si José me puede ayudar, hermano. Porque yo también fui hijo de mi padre, dedicado y único delante de mi madre. Muy bien, ahí vemos lo que nos dice Salomón. Nosotros podemos decir que Salomón era hijo de David. David tuvo muchos hijos, pero con Betsabé tuvo solo un hijo y se llamaba Salomón. Y él dice que era dedicado y único delante de su madre. Es decir, un solo hijo, no más hijos. Tenemos ahí también Jueces 11:34. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo o hija. Muy bien, nuevamente el término que se usa ahí para hija única es Yahat, es decir que Jefté no tenía más hijos, solo tenía esa hija. Y tenemos ahí en Jeremías 6:26. Hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza, ponte luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Imagínense usted, aquí está hablando del luto, pero del luto de alguien que ha perdido su único hijo. Su único hijo. Siempre perder un hijo es una experiencia bien difícil. Aunque usted tenga 10, aunque tenga 20, es muy duro y muy difícil. Pero imagínese si usted tiene uno solo y lo pierde. Y eso es lo que nos está tratando de decir, que el luto era grande porque había perdido su único. Y la palabra es Yahat, la palabra que se usa ahí para único. Hay más textos de la Biblia, pero no podemos verlos todos, solo esos 3 para que podamos ir teniendo una idea, más los que vimos ya en la clase anterior. Ahora, la segunda palabra es Ehat y significa una unidad compuesta o un nombre que demuestra singularidad o unidad, pero que al mismo tiempo contiene varias entidades. Así que el término Ehat siempre es el que se usa para referirse a Dios. Y esto permite hacer la distinción de subsistencia o personas en el ser divino que expresamos al afirmar Dios es uno, pero este ser divino existe y subsiste en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El término Ehat nos permite hacer esa distinción, porque ahí habla de uno, pero en el sentido plural, es decir, que implica que puede haber otras distinciones. Y lo vamos a ver en algunos textos. Nosotros el domingo pasado vimos Deuteronomio 6:4, ahí cuando habla de que Israel, le dice a Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ese uno es el término Ehat, no es uno Yahat. Si Dios hubiera querido hablar de uno único, absolutamente hubiera usado Yahat, sin embargo, usa Ehat, lo cual implica una distinción en la divinidad. Pudiéramos ver Génesis 1, el capítulo 1, el verso 5. ¿Puedes leerlo, José? Moisés usa la palabra cuando describe el primer día de la creación. Y Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana el primer día. Es decir, ahí está hablando de un día, pero este día, el término que se usa para hablar de un día es Ehat, porque implica mañana y tarde. Eso es lo que está implicando, es decir, hay ahí una distinción, y eso es lo que también vemos en Dios. Esdras 2:24. Toda la congregación
unida como un solo hombre, era de 42.360. Y ahí la palabra, toda la congregación, se deriva de la palabra hebrea ejat. Esa sola congregación está comprendida por más de un individuo. Era una congregación, la palabra que se usa es ejat para hablar de esa congregación, pero en la congregación hay más de un individuo. Era una congregación de 42.360 que juntos o unidos componían la compañía. Y podemos leer también Jueces 20, del 11 al 17. El texto no lo tenemos ahí, pero puedes leerme lo que dice José. Aquí encontramos que 400.000 hombres que sacaban espada estaban ligados como un solo hombre. Se usa también en la expresión un solo hombre, en el término hebreo ejad, cuyo significado es más de uno. Muy bien. Entonces, aquí este pasaje no lo leemos, es bien largo, pero usted lo puede leer después. Para hablar de un solo hombre, el término que se usa es ejad, y el significado es propiamente eso, que hay una distinción de más de uno, pero se habla de una congregación, y así se nos habla de Dios. Dios es un solo ser divino, pero hay una distinción en Dios, y esa distinción es la que nosotros conocemos como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una distinción que siempre tenemos que estar dispuestos nosotros a hacer. Hermanos, los escritores bíblicos fueron inspirados por el Espíritu Santo, y si ellos hubieran querido hablar de Dios como una unidad absoluta, Dios los hubiera llevado a usar el término Yahat. Sin embargo, no es lo que nosotros vemos ahí en las Escrituras. Dios los guió y los guió para que usaran el término Ejat, lo cual significa que es uno, pero que en Dios hay una distinción de persona. Y así es como Dios se nos ha revelado. Así que el escoger Ejat en vez de Yahat no da lugar a dudas sobre la verdad que Dios quiso transmitir. Eso es algo que nosotros debemos tener presente. Esto no debe dar lugar a dudas acerca de lo que Dios nos ha querido transmitir ahí en su palabra. La utilización de vocablos plurales aplicados a Dios revelan la Trinidad. Se puede notar que en el Antiguo Testamento, en varios lugares donde Dios habla, se emplea número plural. Y ahí tenemos 3 pasajes de ellos. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, Génesis 1:26, Génesis 11:7, descendamos y confundamos allí su lengua. Y en Génesis 3:22, he aquí, el hombre es como uno de nosotros. Así que ahí vemos que Dios está hablando en esa forma, de una manera plural. Y muchos dicen que este es un plural de majestad, pero los grandes teólogos, los grandes estudiosos de la Biblia, dicen que ese es una referencia al Dios Trino. Y vamos a ver por qué muchos de ellos lo ven así, porque a la luz del Nuevo Testamento nosotros podemos afirmar esa verdad. Así que las 3 personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, consultan y convienen en ello. Eso lo podemos ver ahí en la visión de Isaías, en el capítulo 6. Ahí cuando Isaías ve la gloria de Dios, ahí nosotros podemos ver en el verso 8 al Dios Trino. Lo podemos ver hablando y usando este plural, descendamos, o como usa ahí, dice, ¿quién irá por nosotros? En este caso, del verso 8. Es un plural como descendamos, como hagamos, confundamos. Es la misma idea que hay ahí en Isaías. Sin embargo, a la luz del Nuevo Testamento podemos ver que está refiriéndose al Dios Trino. No vamos a leer Isaías del 1 al 13, pero sí vamos a leer el verso 8. Dice, después oí, ahí está, dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Es decir, Dios está hablando y dice, ¿quién irá
por nosotros? Está deliberando, pudiéramos decir, ¿quién irá por nosotros? Isaías respondió, heme aquí, envíame a mí. Ahora, a la luz del Nuevo Testamento, ahí nosotros vemos al Dios Trino, pero a la luz del Nuevo Testamento, Juan 12, si leemos del verso 38 al 41, nos podemos percatar acerca de eso. Y miren lo que dice el verso 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria. Está hablando de Cristo, y Cristo estaba hablando anteriormente en el contexto. Dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria, la gloria de Cristo, y habló acerca de él. Así que según Juan, Isaías vio a Cristo en su gloria preencarnada. Es decir, que ahí tenemos una de las distinciones de la Trinidad. Tenemos al Hijo de Dios, se nos está hablando del Hijo de Dios según Juan, y Juan fue inspirado por el Espíritu de Dios para escribir esto. Ahora, si nosotros leemos Hechos 28, 25 al verso 29, ahí nosotros podemos ver también acerca de esto, pero ahora Pablo usa este pasaje y nos habla acerca del Espíritu Santo. Dice ahí, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis. Vamos a dejarlo hasta ahí el texto porque es muy largo. Es decir, que el apóstol Pablo, hablando de Isaías 6, dice, bien habló el Espíritu Santo. Habla de la persona del Espíritu Santo. Juan habla de la persona del Hijo de Dios preencarnado. Y en Isaías se nos habla de quién irá por nosotros. Así que podemos decir con toda claridad que ahí vemos al Dios Trino. Ahí lo tenemos con toda claridad. Ahora hay otros pasajes de las Escrituras que revelan una distinción de subsistencia o personas en Dios. Pudiéramos hablar de 2 de Corintios, capítulo 13, verso 14, y es el famoso texto que nosotros conocemos como la bendición apostólica. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ahí nosotros vemos a Dios y vemos las distinciones que las Escrituras hace del ser divino. La vemos, ahí se nos habla del Señor Jesucristo, se nos habla del amor de Dios, el Padre, y de la comunión del Espíritu Santo. Con toda claridad ahí lo estamos viendo. Ahora pudiéramos preguntarnos, ¿qué pasa si no reconocemos la distinción que hace este texto de las personas de Dios? ¿Qué pasa? Si ahora yo digo que ese texto no hace esas distinciones. Bueno, pasan algunas cosas. Si no hubiera una distinción de subsistencia o de personas de Dios en este texto, desde un punto de vista gramatical, sería redundante y muy confuso. Ese texto sería muy confuso. Si el Señor Jesucristo, Dios y el Espíritu Santo fueran la misma persona, como dicen los unicitarios o solo Jesús, la pregunta que se levanta es, ¿por qué diferenciar entre la gracia de uno, el amor del otro y la comunión del tercero? ¿Por qué hacer una diferencia? Si es el mismo, no hay ninguna distinción de persona. ¿Por qué hacer una hablar así, como está hablando el pasaje? Si fuera una persona, como dicen los unicitarios, una construcción gramatical correcta y coherente sería la gracia, el amor y la comunión de Dios sean con todos vosotros. Así es como debiera aparecer en español y en griego. Porque este texto, como nosotros lo tenemos en nuestras Biblias, está correctamente traducido al español. Y en griego está también de manera correcta. Pero si es como ellos dicen, entonces ese texto está muy confuso, está mal. La gramática no permite hablar de esa manera. Sencillamente es un texto que están torciendo para que apoye la verdad de ellos. El texto dice otra cosa, distingue claramente 3 personas y una misma bendición. Eso es lo que nosotros vemos en el texto. Ahora, el texto está cuidadosamente estructurado para mostrar distinción de personas.
Dios por su Espíritu inspiró al apóstol Pablo para que escribiera eso. Y Dios quiso que se hiciera esa distinción de las personas en la divinidad. Ahí se nos habla de Jesucristo como la fuente de gracia, se nos habla de Dios el Padre como la fuente de amor y se nos habla del Espíritu Santo como la fuente de la comunión. No es una repetición vacía lo que nosotros tenemos en ese texto, sino una fórmula trinitaria consciente, y así ha sido entendido históricamente por la iglesia. Ellos dicen que no, pero cuando uno va a la historia, uno puede ver propiamente que los padres de la iglesia hablaron acerca de estos pasajes y hablaron acerca de esa distinción en Dios. Así que el texto está gramaticalmente correcto, tanto en griego como en español. La estructura del texto asume y refleja una distinción real de personas en Dios. Ahora, si no hubiera distinción de personas, este texto no tendría ni sentido teológico claro, ni una estructura gramatical natural. Sería completamente incoherente. Y este grupo de los unicitarios, a mí me parece que ellos ya tienen una Biblia también. No estoy muy al tanto de eso, pero en una ocasión oí a uno de ellos decir que había que usar otra versión. Y parece que esa versión es la que apoya sus creencias, algo así como hicieron también los testigos de Jehová. Pero nosotros tenemos que ir a la verdad de Dios y no dejarnos confundir. Hay otros pasajes de las Escrituras como Isaías 48, 16. José, ¿lo puedes leer? Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Muy bien, ahí está hablando Jehová. Y miren cómo dice ahí en la parte final, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor. Ahí está hablando de la creación y que Jehová creó las cosas, que Él es el principio y el último. Y Juan 1 que nos dice que en el principio era ¿quién? El verbo. Es decir, antes de que empezara la creación era el verbo. Y ahí se nos está hablando acerca de Cristo. Él era antes de la creación. Y se nos dice también, y me envió Jehová el Señor. Es decir, lo envía Jehová el Señor, es decir, ahí tenemos al Padre y su Espíritu, tenemos al Espíritu Santo. Es decir, este es un texto completamente trinitario. Y pudiéramos usar más textos que hablan acerca de la Trinidad. Tenemos Mateo 3, del 13 al 17, donde vemos el bautismo de Jesús. Más adelante vamos a hablar de ese pasaje. Tenemos Mateo 28, 19 y 20, la Gran Comisión, también hablaremos de él. Primera de Corintios 12, 4 al 6, ahí también vemos la Trinidad. Tenemos Primera de Pedro 1, verso 2, tenemos la Trinidad en el plan redentor. Y muchos otros textos, mis hermanos, muchos otros textos donde nosotros podemos ir apreciando la doctrina de la Trinidad. Es una doctrina profunda, como hemos dicho, pero es una doctrina bíblica. Ahora, las diferentes sectas, movidas por su razonamiento natural, unas niegan la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo y otras afirman que no hay distinción de subsistencia o de personas en Dios, enseñando falsamente que el Padre es el Hijo y que el Hijo es el Padre. Al no hacer ninguna distinción lo confunden a ambos y al hacerlo lo niegan a los dos, afirmando un falso concepto de Dios que no se corresponde con las enseñanzas bíblicas. Esto es un error, esto es una herejía, no son verdaderos creyentes, no les ha amanecido. Y Schaeffer dice lo siguiente, no tengo ese texto. Voy a leer lo que dice, los datos generales del conocimiento humano pueden ser adquiridos por medios corrientes, pero las verdades espirituales son aprehensibles solamente cuando son enseñadas al corazón del individuo por el Espíritu Santo. Hermano, las verdades espirituales solo las podemos recibir por el Espíritu Santo. El domingo pasado yo citaba el texto de Corintios donde dice el hombre natural
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esta es una de esas verdades, y las verdades bíblicas debemos discernirlas de manera espiritual. En 2 de Pedro 1, 19 al 21, voy a leer ese pasaje, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, lo que tenemos en las Escrituras es la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos ahí. No, lo que tenemos ahí no es voluntad del hombre. Los hombres que escribieron fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y eso hace que esta sea una palabra segura. Como dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos prestar toda nuestra atención. Y debemos ir a esa palabra con sinceridad, deseando realmente conocer a Dios. No debemos ir ahí tratando de adaptar las Escrituras a lo que yo pienso, a lo que yo creo. Muchos hacen eso. Tienen una idea, tienen un pensamiento acerca de Dios que no lo han sacado de las Escrituras, pero después quieren adaptar las Escrituras a ese pensamiento. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que pedir la guía del Espíritu Santo para estudiar la palabra y pedirle que Él nos guíe a la verdad. Y si mi concepto que yo tengo de Dios está distorsionado, miren, yo debo creer, como dice la Escritura. Yo debo aceptar lo que dice la Escritura, porque esta es la palabra inspirada de Dios. No hay otra palabra, es esta. Así que cualquier criterio o idea que nosotros tengamos que no se conforme a las Escrituras, nosotros debemos cambiarlo. Debemos dejar que sea la Escritura la que hable y no nosotros, no nosotros. Nosotros humanamente erramos. Dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si no hablan conforme a las Escrituras, conforme a lo que Dios ha revelado, sencillamente es porque no les ha amanecido. Segundo punto de nuestra clase, una defensa bíblica de algunos pasajes de las Escrituras. Esta secta, los testigos de Jehová, distorsiona muchos pasajes de las Escrituras. Y los pentecostales de la unicidad o solo Jesús también distorsionan muchos pasajes de las Escrituras. Yo propiamente me voy a enfocar en el segundo grupo de los testigos de Jehová. Generalmente siempre se ha hablado y hay más conocimiento de ello, pero este grupo es diferente, es algo que ha surgido en los últimos años y por eso quiero más enfocarme en ello. Ahí Mateo 3, del 13 al 17, es un pasaje bien conocido por nosotros, es el bautismo de Jesús. Ahí en el bautismo de Jesús nosotros vemos a las tres personas de la Trinidad. Ahí vemos las tres distinciones que las Escrituras nos hacen de Dios. Vemos a Jesús que está allí para bautizarse, para ser bautizado por Juan. Oímos la voz del Padre hablando y diciendo: desde el cielo esté mi Hijo amado, en el cual tengo mi complacencia. Y vemos al Espíritu Santo descender en forma de paloma. Estas personas que tienen esta religión de la unicidad, de lo solo Jesús, ellos dicen que ahí a quien tenemos es únicamente a Jesús. Jesús está ahí en cuerpo, Jesús es el que está hablando desde los cielos y Jesús en su poder es el que está descendiendo en forma de paloma. Eso es lo que ellos dicen con relación a ese pasaje, lo cual no debiera ser expresado así, si fuera eso lo que estuviera realmente afirmando. Y la misma voz que se oye del cielo dice: este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco. No puede ser entonces la misma persona, no puede ser Jesús, no puede ser Jesús. Ellos distorsionan completamente eso. Pensar como ellos piensan es
algo realmente incoherente con las Escrituras y es incoherente también con el idioma, con la forma de expresar esa realidad. Si fuera así, eso se podía decir de otras maneras. Ahí tenemos también el pasaje de Mateo 28, 19 al 20, la gran comisión. Este también es un pasaje bien conocido por nosotros. Este pasaje fue dado, son palabras dadas por el Señor Jesús antes de Él ascender a los cielos. Y podemos ver ahí en este pasaje la enseñanza de un solo Dios y tres distinciones en la divinidad. Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros tenemos en el pasaje. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora ellos dicen que ahí se está hablando únicamente de Jesús. Ahí se habla de Jesús y nada más. Nada más. Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús también es el Espíritu Santo. Eso se podía decir sencillo de otra manera, bautizándolo en el nombre de Jesús y punto. Pero bueno, ellos dicen que es así, que esa es la forma. Y que entonces ellos van a ir a Hechos 2:38 para apoyar ahí que dice que Pedro cuando le habló ahí a los judíos, le dijo que se bautizaran en el nombre de Jesucristo, que se arrepintieran y se bautizaran en el nombre de Jesucristo y que se bautizaron en el nombre de Jesucristo, lo cual vamos a ver que no es así como ellos están diciendo. Me gustaría detenerme en el nombre. Ahí dice el nombre, no los nombres en plural, como si hablase de varios dioses, sino que habla del nombre en singular, apuntando a la existencia de un solo ser divino. Por tanto, la palabra nombre encierra todo lo que Dios es. Cuando veamos ese término ahí, pensemos en todo lo que Dios es. Ahora, ¿cuál es el nombre de Dios según este pasaje? Dios es identificado con el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el nombre de Dios en el Nuevo Testamento. Y en este texto vemos un claro reconocimiento tanto de la unidad de Dios como de la distinción de personas en el ser divino. Ahí cuando se nos habla de el nombre, ahí vemos la unidad de Dios. No dice los nombres, dice el nombre, porque Dios es un solo ser divino. Pero vemos la distinción cuando se habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo. El nombre es el nombre del Dios Trino Jehová en el Antiguo Testamento. Ahora a la luz del Nuevo Testamento se nos revela que el nombre Jehová es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, Jehová es equivalente a la distinción de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a ver lo que dice Benjamin B. Whitefield, un teólogo, acerca de este punto. En su nombre el ser de Dios se expresa, y en el nombre de Dios este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, Deuteronomio 28:58, era por consiguiente la cosa más sagrada, siendo, de hecho, virtualmente equivalente a Dios mismo. Isaías 30:27 y 59:19. Tan fecunda era la implicación del nombre, que era posible que el término fuese usado absolutamente como la perfección, como la representación suficiente de la majestad de Jehová. Ahí tenemos los textos y en Levítico 24:11, ahí se nos habla de un muchacho que blasfemó el nombre. Y todo el mundo sabía que había blasfemado a Jehová. Es el nombre de Dios. Si nosotros leemos el contexto, nos podemos ver, ahí se menciona a Jehová, pero muchas veces se intercambia el nombre de Jehová, la palabra Jehová, Yahvé, se intercambia solamente por el nombre. Es decir, que se puede intercambiar. Y esto es importante tenerlo presente por algo que vamos a decir más adelante. Seguimos leyendo, José, por favor. Por lo tanto, cuando nuestro Señor ordenó a sus discípulos bautizar a aquellos a quienes trajeran a su obediencia en el nombre de
estaba usando un lenguaje cargado de gran significado para ellos. No se le podría haber entendido de otro modo que sustituyendo el nombre de Jehová con ese otro nombre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto no podría haber significado para sus discípulos otra cosa, sino que Jehová ahora debería ser conocido por el nuevo nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La única alternativa habría sido que para la comunidad que estaba fundando, Jesús estaba suplantando a Jehová con un Dios nuevo. Y esta alternativa es más bien monstruosa. Por lo tanto, no existe alternativa sino entender que Jesús aquí está dando para su comunidad un nuevo nombre a Jehová y que el nuevo nombre es el triple nombre de el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí está, mis hermanos. Ese es el nombre. Pero ellos dicen que es el nombre de Jesús. Es el nombre de Jesús para ellos. Yo creo que este teólogo está en lo claro al hablar de esta manera. Y así debemos verlo nosotros. Ahora, los unicitarios, solo Jesús le dirán, eso no es un nombre, esos son títulos. Ellos, cuando usted le habla de Padre, Hijo, ellos van a decir, esos no son nombres, son títulos. Como vimos en este pensamiento de Whitefield, el nombre de Jehová se intercambia con la misma palabra nombre. Y los judíos y los que le oían sabían de quién se estaba hablando. Y era algo temible. Cuando se dice que el muchacho que blasfemó el nombre, ese muchacho fue apedreado por blasfemar el nombre. Se habla así, de esa manera, y se está refiriendo propiamente a Dios. Pero ellos le van a decir, no, esos son títulos, ese no es Jehová. Por eso es que ahí nosotros vemos que está hablando únicamente de Jesús. Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús también es el Espíritu Santo. No hay tres distinciones como nosotros afirmamos, es decir, no existe la Trinidad. Es lo que ellos le van a decir. Ahora pudiéramos preguntarnos, ¿qué es un título? ¿Qué es un título? Bueno, un título describe un oficio, rol o estatus y a menudo se relaciona con el cumplimiento de una función redentora específica. Eso es un título. ¿Cuál es la relación entre nombres y títulos? Existe una estrecha relación al punto que pueden ser intercambiables con el nombre. Los títulos pueden ser intercambiables con el nombre. Por ejemplo, los nombres hablan de quién es Él en su ser, mientras que los títulos describen lo que Él hace. Los títulos identifican distinciones en Dios. Por lo tanto, no es un error reconocer o equiparar uno de sus títulos con su nombre. No es erróneo hacerlo. Los títulos de Dios están tan estrechamente relacionados con su esencia que pueden ser tenidos como nombres. Y es lo que nosotros tenemos ahí en este pasaje que estamos viendo. Es el mismo Jesús quien llama a Dios con el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, esa es una forma correcta de reconocer a Dios. Fue Jesús el que nos dejó eso. No fuimos nosotros los que inventamos eso. Jesús dice bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese es el Dios que nos ha redimido a nosotros. Ahí tenemos a las tres personas de la Trinidad. Y las tres personas tienen que ver con nuestra redención. Como ya hemos dicho, el Padre ideó el plan redentor, el Hijo murió en la cruz para que nosotros realmente pudiéramos, por medio de Él, ser reconciliados con el Padre, y el Espíritu aplica esa redención en nuestros corazones. Por eso es que ahí nosotros tenemos en esa fórmula bautismal las tres distinciones de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si nosotros leyéramos Juan 17:26, ahí vemos cómo Jesús dice que quiere glorificar al Padre. Y está hablando entonces de otra distinción en Dios. Jesús es Jesús, pero el Padre es el Padre, mis hermanos. El Padre es Dios, es la primera persona de la Trinidad. Puede ser esta una verdad, como hemos estado diciendo, profunda, pero es así como Dios se nos ha revelado y es así como nosotros entonces también debemos creer en Dios. Ahora los solos Jesús dirán que los apóstoles entendieron
que eso se refería solo a Jesús, pues ese es el nombre de Dios, y citarán Hechos 2:38. O algunos otros pasajes de Hechos que hablan más o menos en el mismo tono, porque no es solo Hechos 2:38, hay algunos otros pasajes. Y ellos dicen que los apóstoles entendieron por eso que había que bautizar en el nombre de Jesús, porque ese es el nombre de Dios. Jesús es el nombre de Dios. Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La secta de los unicitarios dicen que los apóstoles entendieron que había que bautizar únicamente en el nombre de Jesús y citan este texto o otros similares a él. Nuestra respuesta es, primero, ahí se nos dicen las palabras de Pedro, pero no tenemos una descripción del momento del bautismo. Ahí no hay una descripción del momento del bautismo. Solamente se citan las palabras de Pedro. Por tanto, en obediencia a las palabras de Jesús en Mateo 28:20, donde los apóstoles tenían que enseñar todas las cosas que le había mandado, ellos deben haber bautizado siguiendo la instrucción de Jesús. Jesús los mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y así deben haberlo hecho. Porque Jesús se lo dijo, pero aparte de eso Jesús les dijo que debían instruir a sus seguidores para que guardaran todas las cosas que Él les había mandado. Segundo, Pedro está llamándolos al arrepentimiento y a la fe, y entonces deben bautizarse bajo la autoridad de Cristo, su Señor. Pedro les dice a estos judíos que ellos habían matado al autor de la vida, y una forma de mostrar su arrepentimiento era identificándose con Jesús a través del bautismo. Tercero, la iglesia evangélica, al bautizar, tenemos presente la fórmula bautismal de Mateo 28:19 y las palabras de Hechos 2:38 también. Veamos, nosotros cuando vamos a bautizar a alguien, preguntamos: ¿te has arrepentido de tus pecados y has creído en Jesucristo como tu Salvador personal? El candidato ha de responder sí o no. Como está ahí, responde sí. Segundo, ¿promete obedecer a Jesucristo y seguirle todos los días de tu vida? Sí. Y entonces decimos: bajo tu confesión de fe en Jesucristo como Señor y Salvador, como ministro del Evangelio, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, bautizamos según la fórmula de la Trinidad y a la misma vez hay el reconocimiento de la confesión de fe en el Señor Jesucristo como el Salvador, como el Señor de nuestras vidas. Y eso lo tenemos tanto ahí en 2 de Pedro 2:38 como en Mateo. Así que cuando bautizamos, nosotros tenemos presentes esas verdades que hay ahí en las Escrituras, en todas las Escrituras. No podemos mutilar las Escrituras, hermanos. Tenemos que tener y tomar todo el consejo de Dios. Cuarto, no hay contradicción entre los dos textos. Ambas enseñanzas son tenidas presentes. Y a todo esto incluimos que en la fórmula bautismal la persona del Hijo de Dios, Jesucristo, está incluida y en plena igualdad con las otras personas de la Trinidad. Es decir, cuando bautizamos ahí tenemos también a Jesucristo, el Hijo de Dios. Quinto, el bautismo no salva. El que salva es el Señor Jesucristo. Esta secta enseña que el bautismo salva. El bautismo salva. Y eso es un error. Muchos pasajes de las Escrituras enseñan que para ser salvo lo único que hay que hacer es creer en el Señor Jesucristo y será salvo. El carcelero de Filipo le preguntó cuando fue a quitarse la vida y le dijeron: no lo haga, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo y Silas le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Si tu casa cree, serán salvos. Si leemos todo el pasaje, dice que creyeron los de su casa y fueron salvos, se bautizaron. Pero porque creyeron. El énfasis está en la fe. Y pudiéramos citar muchos otros textos. Juan 5:24 y muchos otros textos, mis hermanos, donde el énfasis está en creer en el Señor Jesucristo, en creer y arrepentirnos de nuestros pecados. Y el que hace eso es salvo inmediatamente. El bautismo es una expresión externa de nuestra fe y tiene un simbolismo y es importante, pero no salva. No es necesario para nosotros salvarnos. El ladrón en la cruz no se bautizó.
Y Jesús le dijo que iba a estar con él. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue salvo. Nunca fue a la iglesia. No participó de ninguna de las ordenanzas. No visitó a ningún enfermo. No tuvo la oportunidad. Por eso no lo hizo. Si hubiera tenido la oportunidad, lo hubiera hecho. Porque hubiera querido seguir a su Señor. Hubiera querido obedecer a su Señor en todas las cosas. Ahora el bautismo no salva. Estas personas usan 2 o 3 textos que hay en las Escrituras que ellos los malinterpretan porque esos textos no los pueden entender. En Marcos 16, al final, primera de Pedro o segunda de Pedro, esos 2 textos y quizás hay alguno más, y entonces los malinterpretan y dicen que el bautismo es necesario para la salvación cuando en esos textos no se está hablando de eso. De hecho, en Marcos, cuando habla de eso, que el que creyere y fuere bautizado, dice será salvo. Ellos se agarran ahí para decir que hay que bautizar, pero dice el que no creyere será condenado. Tenía que decir el que no creyere y no sea bautizado será condenado. Porque el énfasis está realmente en creer, mis hermanos. Es ahí donde está el punto. Ahora, un verdadero creyente se quiere bautizar, porque es importante, es obedecer a Cristo cuando uno se bautiza. Claro que un verdadero creyente se quiere bautizar. Cuando hay un creyente, alguien que dice que es creyente y no se quiere bautizar, mira, ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Porque sencillo, el bautismo nos identifica como seguidores de Cristo. Entonces nosotros tenemos que tener estas cosas presentes. Estas personas hablan así y enseñan entonces que el bautismo salva. Y el bautismo que salva es solamente en el nombre de Jesucristo. Si usted está bautizado según la fórmula trinitaria de Mateo 28, ellos dicen, estás mal bautizado y estás condenado también. Porque como el bautismo salva, está condenado. Pero pensar así, hermanos, no es pensar como Dios se nos revela en su palabra. Eso es alterar las Escrituras. Eso es malinterpretar las Escrituras. Nosotros tenemos que ser humildes e ir realmente a lo que enseña la palabra de Dios. Y un cristiano, un estudioso de la Biblia, debe ver todas las verdades bíblicas, interpretarlas, y en esa interpretación, que si es guiada por el Espíritu Santo, va a ser coherente con todas sus verdades. Ahora, cuando aquí ellos quieren hacer contradecir Mateo con Hechos 2:38. Están en oposición. No puede ser. Ahí hay algo mal. Ellos están mal. Pudiéramos, hermanos, citar más pasajes. Por ejemplo, Juan 17, del 1 al 26, ahí vemos la oración de Jesús al Padre. En el verso 1 dice que Jesús oró al Padre y pidió por nosotros para que Dios nos guardara, y pidió por los que iban a creer en Él. Pidió por ellos. Ahora cuando tú le pones ese texto delante de ellos te dicen, no, Jesús estaba hablando con Él mismo. Pero ¿cómo es eso? Sí, era para enseñarnos a nosotros. No, Jesús nos dio un ejemplo en todas las cosas, pero Él estaba ahí hablando con el Padre. Y al final dice que, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahí vemos al Padre y vemos al Hijo conversando, y eso se explica por la fórmula trinitaria. Hay una distinción en la divinidad y tenemos que aceptar eso porque es lo que la palabra de Dios nos enseña. Este Dios que tenemos en la Escritura no ha sido creado por ningún hombre. A nadie se le hubiera ocurrido así, pero es que Dios es majestuoso. Ahora, el Dios que tienen las demás religiones es un Dios que en la mente de cualquiera de nosotros puede ser creado, ¿me entiendes? Una persona, un ídolo. Ningún Dios es como el de las Escrituras, todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, que es autoexistente, existe por sí mismo, no depende de nada y todo depende de Él. El Dios que tenemos en la Escritura es único, es santo, es perfecto, lleno de amor, de gracia, de misericordia, de bondad. Dios es diferente. Ningún Dios de ninguna religión es como el Dios que tenemos en las Escrituras. Busque y verá que es así. Pudiéramos hablar de Hechos 7:56. Esteban vio a Cristo a la diestra de Dios. Ahí lo dice. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, él vio a Cristo a la diestra de Dios. Y entonces, eso ellos no tienen de una manera coherente, ¿no? Forma de explicar ese pasaje. Y en Hebreos 4:14, dice que tenemos un gran sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios.
Nuevamente ahí lo tenemos. Y en muchos otros textos, abundan los textos en las Escrituras en que nosotros podemos ver esa distinción de personas. Si no hacemos la distinción de personas, entonces nos metemos en un problema teológico, porque las Escrituras van a quedar de manera incoherente. Va a quedar de manera incoherente. Es mejor reconocer lo que las Escrituras dicen y decir, esta es una verdad que está más allá de nuestra razón, pero es esto lo que está aquí en las Escrituras. Dios se nos ha revelado de esta manera. El tercer y último punto de nuestra clase, la doctrina de la Trinidad, su importancia y centralidad para el cristianismo. Hay un pensamiento ahí, dice, lo que uno cree en cuanto a Dios va a ejercer influencia en su filosofía de vida, sus sistemas de valores y su comportamiento. Anónimo. Es importante lo que nosotros creamos de Dios, mis hermanos, porque eso va a influenciar nuestras vidas. Va a influenciar la forma en que nosotros vamos a vivir nuestra creencia en Dios. Así que si creemos en Dios de una manera distorsionada, bueno, así vamos a vivir nosotros. Si creemos en Dios según las Escrituras, bueno, vamos también a querer vivir para su gloria. Vamos a querer vivir para agradarle. No creer la doctrina de la Trinidad es negar la revelación que Dios ha dado de sí mismo. Es afirmar que la razón humana está por encima de la revelación bíblica. Es el humanismo diciendo, yo soy Dios y determino según mi juicio creer aquello que es contrario a lo que Dios ha dicho en su palabra. El propósito de las sectas es tergiversar la verdad de Dios para crear su propia verdad. Esto sucede cuando el hombre desecha a Dios y se entroniza a sí mismo en el lugar de Dios. Romanos 1, 19 al 25. Dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Las sectas han cambiado la verdad de Dios por la mentira. Romanos 1, 19 al 25 describe la pecaminosidad del hombre en rechazar a Dios y crearse su propia verdad. Rechazar la verdad de Dios tiene serias consecuencias. No solo nuestros cuerpos son entregados al pecado deliberado, sino que nuestra adoración se corrompe y se vuelve en rampante idolatría. Puede que algunos puedan pensar, los falsos testigos de Jehová y los modalistas o solo Jesús no adoran ídolos. Permítame decirle, partiendo de este pasaje de Romanos, que no adoran a Dios, tal cual se nos revela en las Escrituras. Por tanto, es idolatría. Y eso que ellos hacen no forma parte de la adoración que Dios exige en su palabra. Todas las sectas cambian la verdad de Dios por la mentira. Así que no creer la doctrina de la Trinidad es hacer contradecir la revelación bíblica. No creer la doctrina de la Trinidad es destruir el Evangelio y por ende es decir que no hay un camino de salvación. Es decir eso. La doctrina de la Trinidad es sumamente importante en nuestra salvación y en la vida práctica del cristiano. La doctrina de la Trinidad es la base de nuestra fe. Aun cuando sea una doctrina profunda, es la base de nuestra fe. Veamos algunas cosas. La adoración que rendimos a Dios ha de ser trinitaria, mis hermanos. Nosotros en nuestro culto usamos una doxología. Empezamos con una doxología. Y las doxologías son himnos que hablan de la Trinidad o que mencionan al Dios Trino, una de las distinciones de la Trinidad, porque nuestra adoración va dirigida a Dios. Es un solo ser, pero hay tres distinciones en él. Entonces tratamos de hacer eso, de reconocer que nosotros tenemos un único Dios, pero que ese Dios existe y subsiste en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada oración, canto y acto de alabanza debe reflejar una conciencia trinitaria que exalte las tres personas de la Trinidad. Nuestra oración debe ser dirigida al Padre por medio del Hijo en la guía y poder del Espíritu Santo. Ahí tenemos la Trinidad. Y esa es una enseñanza que está en las Escrituras. Jesús dijo que oráramos al Padre, que lo hiciéramos en su nombre, y la Biblia también enseña que debemos pedir, no sabemos pedir como conviene, el Espíritu es el que nos guía en esa oración. Ahí tenemos la Trinidad. Segundo, imitemos la comunión y la armonía de la Trinidad. Así como las tres personas de la Trinidad actúan en perfecta comunión y armonía, los creyentes estamos llamados
a reflejar esa unidad en nuestras relaciones, familias e iglesia. Hermano, esa unidad que existe en este único ser divino que es Dios, pero que hay tres subsistencias, esa unidad es la unidad que debemos también mostrar nosotros en nuestros hogares, en nuestra iglesia, unos con otros, y en nuestras relaciones, cualquiera que sean, debemos mostrar esa unidad. Por eso es que nosotros debemos descansar en la palabra de Dios, para poder mostrar esa unidad. Ahí hay varios textos que pudiéramos leer: Juan 17, 21, Efesios 4, 1, 6, Primera de Juan 1, del 1 al 4. Como me gusta Primera de Juan 1, del 1 al 4. Ahí dice el verso 3, que nuestra comunión verdadera es con su Hijo Jesucristo. Es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así dice el texto. Habla de tener comunión unos con otros. Perfecto. Pero después dice, la comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, la base de nuestra comunión está en el Dios Trino, mis hermanos. ¿Debemos tener comunión unos con otros? Sí. Pero para que esa comunión pueda fluir, para que pueda ser una comunión llena de amor y para que pueda ser una comunión que aun cuando uno de nuestros pecados pueda fracturar algo, miren, como hay comunión con Dios, puede haber perdón. Por eso es que la base es el Dios Trino. La base de nuestra comunión es el Dios Trino. Esto es algo que nosotros no debemos perder de vista. Debemos pensar ahí en ese pasaje de las Escrituras. Le animo a leerlo después en su hogar. Y concluyendo, Dios es uno en esencia y tres en personas. Esa es una verdad que debemos llevar en nuestra mente. Dios es uno en esencia, es decir, nosotros creemos en un solo ser divino, pero hay tres personas en ese ser divino, tres subsistencias. Por grande que sea esa verdad, nosotros debemos creerla. Así que la doctrina de la Trinidad afirma que hay un solo Dios verdadero que existe eternamente en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta verdad no es irracional, pero sí suprarracional. Trasciende el entendimiento humano sin contradecir la razón. Segundo, cada persona de la Trinidad es plenamente Dios. Cuando se habla de esta persona, y lo dijimos en la clase anterior, se le llama a Dios cuando se habla de ella independientemente, pero no es porque haya tres dioses, es porque son parte de la esencia divina, y es la forma entonces de reconocerlo cuando la Biblia nos las nombra de una manera independiente. Nos habla del Padre, es Dios, o nos habla de Jesús, del Hijo, es Dios, pero no es porque hayan tres dioses. Son tres distinciones en el ser divino. Así que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. No en partes ni en grados, sino completamente. La divinidad de cada persona se manifiesta en sus obras en la creación, la redención y la santificación. Y en último lugar, la Trinidad es esencial en el plan de salvación. La obra de redención revela la Trinidad. El Padre envía, el Hijo redime y el Espíritu Santo aplica. Sin la Trinidad no habría un evangelio verdadero. Sin la Trinidad no tendríamos el evangelio. El evangelio no existiría. No existiría realmente. Sería algo completamente incoherente. Y negar la Trinidad entonces es negar la coherencia de las Escrituras. Teníamos aquí un libro que no es coherente. No es coherente. Ni tiene entonces un lenguaje conforme a la gramática del idioma, ya sea de los idiomas originales o de nuestro idioma en español, o en el idioma que sea. Sería incoherente. Habría que volver a escribir las Escrituras de una forma que tú pudieras expresar esas verdades. Sencillamente, como se está tratando de hacer torcer las Escrituras, entonces vemos esa incoherencia en las Escrituras. Se nos acabó el tiempo, mis hermanos. Si alguien tiene alguna pregunta después, por favor, se puede acercar y con gusto le podemos aclarar. Pero siempre reconociendo que es una verdad que está más allá de nuestro entendimiento. Oremos. Padre, gracias por este tiempo y por tus bondades para con nuestras vidas. Afírmanos ahora en esta verdad de la Trinidad, Señor, y danos el deseo de seguir profundizando en tu palabra, Señor, y líbranos de ser arrastrados por el error de la secta, Señor. Ayúdanos siempre de manera humilde a estudiar tu palabra, Señor, y a dejarnos conducir por lo que tu Espíritu Santo, Señor, realmente nos está mostrando.
perdona nuestros muchos pecados y nuestras muchas faltas y sigue guiándonos en el resto de este día. En el nombre de Cristo, amén.